En el año 1999, el director Paul Thomas Anderson estrenaba su tercer largometraje, Magnolia. Luego de debutar con Hard Eight en 1996 y continuar con Boogie Nights en 1997, nos situamos ahora en los Estados Unidos, en el mismo año en el que veían a la luz películas como Fight Club, Matrix, Sexto Sentido, Ace with a Shot o Being John Malkovich. Perdonen mi inglés. Esta es una década en la que el cine trata de hallar el lugar del individuo en un mundo decepcionante. Como consecuencia de esto, o quizás por accidente, Magnolia es una radiografía del ser humano en situaciones incomprensibles y expuestos a emociones que no entiende y lo superan. ¿Qué podemos perdonar? ¿Los pecados de los padres están destinados a caer sobre sus hijos? ¿Hasta qué punto las coincidencias son solo eso y no una red de conexiones premeditadas? ¿Podemos terminar con el pasado? Bienvenidos a Gracias a la Luz, porque gracias a la luz tenemos cine y gracias a la luz tenemos esta película que hoy nos acompaña, Magnolia. Me encuentro con un redoble de tambores y aplausos para presentar a mis dos contertulianos, los incomparables, inmarcesibles, insolayables, innominables y no por eso incompetentes, Santi y Eli. Hola. ¿Cómo estás, Manu? Pueden Un saludar a la placer estar audiencia. contigo acá y con Eli. Sí. Emocionada por este podcast. Y bueno, entremos de lleno a la película, que les voy a primero a preguntar, pregunta de rigor, ¿por qué eligieron esta película? Porque yo en este podcast soy un mero entrevistador, una persona que se sienta acá a aprender de cine porque la palabra cantante la tienen ustedes. Así que les pregunto, ¿por qué eligieron Magnolia? Bueno, para comentar, Santi me preguntó, me ofreció venir acá a hacerlo con él, este podcast. Yo estoy muy contenta. Y me preguntó, tipo, che, ¿qué película podemos hacer? Y Santi a mí me habló de esta película y yo dije, ¿por qué no empezar con algo que él ya vio y yo no había visto y la vi para grabar hoy? Entonces sugerí Magnolia. ¿Por qué Magnolia para vos, Santi? Magnolia para mí, porque me parece una gran película, una gran, como digo, radiografía de época que juega mucho con esto de el individuo, de en dónde se encuentra, qué esperar, con las decepciones de un mundo que se cae a pedazos. Y sobre todo por los discursos y por las voces marginadas que revela la película y cómo sigue vigente hasta el día de hoy, siendo una película de fines de siglo, ya entrados al siglo XXI, me parece ineludible y me parece inevitable revisitarlo. Interesante. Bueno, entonces vayamos con la primera parte de la película. Porque uno cuando empieza a ver esta película, de repente se encuentra con unas escenas iniciales que por lo menos no son tan comunes en el mundo del cine. Piensa de una forma rara quizás. Entonces, ¿qué tienen para decirme de el inicio de la película? Estas como escenas que tenemos al principio. Y a mí particularmente me remite mucho a la escuela de Scorsese, que no lo crea él, ¿no? Lo crean sus referentes, con esto de los narradores siendo importantes en el cine, que une cosas en un principio no mezclables, porque el cine es mostrar y no contar. Y él lo que hace es agregar un narrador para introducir personajes, introducir verosimilitudes, introducir cosas que se van a anticipar durante el transcurso de la trama. Claro, porque introduce una serie de historias que después, o sea, la película no las desarrolla, quedan en el Para- inicio. No, no la desarrolla. Hay un momento en donde vuelve a esas historias, pero no es para terminarlas, sino que hace referencia a las historias. Claro. Y nosotros lo que hablábamos, quizá que primero comentar un poco de qué tratan Bueno, estos tres relatos. Tenemos el primero, ¿verdad? Que es el 26 de noviembre de 1911 y se plantea el asesinato de Sir Edmund William Godfrey, residente de Greenberry Hill, en Londres.
y las 3 personas que lo asesinan son 3 vagabundos llamados Joseph Green, Stanley Berry y Daniel Hill. Green, Berry, Hill, ¿verdad? Que eso es lo primero que nos plantea este narrador. Después tenemos un segundo relato en 1983, que es El incendio en Bosque de Reno, que lo que vemos es a Delman Darón, empleado de un casino, que tenía como pasión el buceo, en particular disfrutaba de bucear en un lago que está cercano a la zona donde se da este incendio, y Craig Hansen, que es el piloto del avión que agarra el agua, ¿verdad?, para tapar el incendio, y vemos que cuando se libera el agua también cae el cuerpo de este buceador. Y ahí lo que también nos revela este relato es que estos personajes ya se habían cruzado previamente. Y por culpa de esto tienen una disputa, dirías. Sí, como que hay un encuentro previo en un casino, porque él además de ser buceador, es varias cosas dentro de un casino, entre ellas ser el croupier, se dice, el croupier, de una El mesa, croupier. ahí va, una mesa de blackjack, en donde el piloto está pasado de copas y pasado de pérdidas de dinero, entonces claramente se la pasa Pasándose de la raya. con el croupier, que es el desafortunado Delmar. Hay otro personaje que se pasa las rayas. También, es verdad, no había pensado. Buena observación, estimado. Bueno, y a causa de esa culpa y la inexplicable relación entre ellos, Craig termina suicidándose. Y extrañamente, o no extrañamente porque terminan haciendo una coincidencia, las manchas de la sangre salpican sobre el cuadro de una flor, que sería una magnolia. Interesante. Y después, retomando esto, el último relato, que es en El más interesante. 1958, sí, el más divertido quizá. No sé si divertido. Para la familia no. Yo no quisiera que pasara eso a mi familia. Esta es la escena que yo le comenté a Santi previamente. Yo ya había visto los primeros 15 minutos de la película, no sabía que los había visto. Mi papá es un gran cinéfilo y ya me los había mostrado. Pero me parece como esta parte de la película que uno le quiere mostrar a alguien más, porque además es como este momento donde sentís, bueno, estas coincidencias realmente son importantes y que tanto son coincidencias o no, ¿verdad? Que es, no sé si ya lo dije, el 23 de marzo, Sidney Barringer se lanza del techo del edificio en un intento de suicidio. Bien, Sí. 3 pisos más abajo discutía una pareja, que eran los padres de Sidney, y que cuando discutían, que era constante, se amenazaban con armas. En este caso, se amenazan con una escopeta que usualmente estaba descargada, pero en este momento Sidney la cargó, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando se amenazan, la madre dispara y efectivamente la escopeta se dispara y Sidney, al tirarse 3 pisos más abajo, recibe el disparo también de la escopeta. Su intento de suicidio no hubiese sido Exitoso. exitoso, eso mismo, porque justo días antes habían puesto una red que hubiese prevenido esa muerte, pero el hecho de que cargara esta escopeta hace que su suicidio fuese efectivo y termina siendo cómplice en su propia muerte y su madre culpable. Sí. Y eso también hace pensar en qué tanto él quería suicidarse si desde la punta del edificio era visible la red de protección. Y qué tanto él tenía calculado que justo la madre iba a disparar en el momento que él iba cayendo. Son muchas coincidencias. Claro. Y bueno, y nosotros lo que hablábamos es que estos 3 relatos en verdad ya van anticipando lo que se va a desarrollar en el resto de la película. Cositas, obviamente, esta idea general que se da, que es con lo que cierra estos 3 relatos de cosas extrañas pasan todo el tiempo, ¿no? Y que se juega con esto de coincidencia o no coincidencia, ¿verdad? Pero además anticipa otras cosas. En primer lugar, el primer relato con el tema de los nombres, ¿verdad? Que tenemos Greenberry Hill, que son los 3 vagabundos, que además es el mismo nombre del lugar, pero ya te predispone a buscar ese tipo de coincidencias en la película. Que lo podemos ver
con cosas como Big Earl Productions, que sabemos que Earl va a ser un personaje, pero además nos muestra las conexiones de los personajes. ¿Alguna otra conexión ahí con los nombres que quieras? Por ejemplo, el padre de personaje de Claudia, que es el conductor del programa de los niños, se llama Jim, el apellido no lo recuerdo, Jim Gator me parece, que a su vez el interés amoroso de Claudia es Jim Curring, se llama igual que el padre, y a su vez Frank está relacionado de alguna manera con Jim y Claudia por el hecho de ser el hijo del productor del programa, y que a su vez están todos relacionados con los que van al programa, que serían Donnie en su infancia y Stanley actualmente. Claro, otro juego con los nombres, que es algo que mencionábamos previo a grabar el podcast, es la antigua esposa de Earl, Lily, y después su esposa actual, Linda, ¿no? De verdad, este juego de similitud también con el nombre, me parece interesante. Yo Y- le decía a Santi que Lily también es una flor en Bueno, inglés. Que calculo que algún significado puede tener. Que serían Los lirios, ¿no dijiste? los lirios. Sobre todo con el hecho de que este personaje que en verdad no vemos mucho y del que sabemos pocas cosas, se mantiene como la pureza de la flor también, ¿no? De esta imagen como bastante pura y perfecta, porque en verdad no sabemos la situación real, lo único que sabemos de este personaje es que Frank la tuvo que cuidar hasta que murió. Bueno, como la flor se marchitó su vida, ¿no? También. El segundo relato anticipa esto que ya hablamos un poco, pero las conexiones entre personajes, ¿verdad? Que es totalmente clave para la película, cómo todos estos personajes se conectan entre sí, que es lo que comentaba Santi. Sabemos que todos los personajes están conectados de alguna manera a el programa que es What Do What- Kids Know. Sí, Sí. exactamente. ¿Qué saben los niños? ¿Qué saben los niños, no? Que es algo que quizá que tocamos más adelante, ¿verdad? Es una gran pregunta Eh, que la película plantea. claro. Sin plantearla. Sí. Otra cosa que yo creo que anticipa este relato es la temática del suicidio, Sí. que me parece que es otro tema que está muy involucrado en la película. Y después, para cerrar esto de las conexiones, el tercer relato también, bueno, repite esta idea de las conexiones, las coincidencias, pero además otro tema que Santi planteaba como súper importante para la película, que creo que también se destaca en este relato, es la infancia vulnerada. Sidney, creo yo, no estaría tratando de suicidarse si la situación en su hogar no fuese la que es padres que discuten constantemente, se amenazan con armas, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, decide suicidarse y además cargar el arma. Entonces, todas estas cosas llevan a su muerte. Mm. Y esto que decías como de buscar también las conexiones, se me viene ahora a la cabeza que el arma, la escopeta, en ese relato, por las casualidades, llega a matar a Sidney. Pero sobre el final de la película, cuando se va a suicidar el loco que conduce el programa, Sí. porque cae cierta cosa del cielo, le erra el tiro y sigue vivo. Yo entendí que seguía vivo. Sí, por poco tiempo porque tiene cáncer, pero... Pero en eso de, bueno, un arma llega al objetivo sin quererlo, porque la madre no quería, y en ese caso cuando lo quiere, por casualidades de la vida, no llega al objetivo. Bueno, y después cierta cosa que cae del cielo, cierto objeto, Que profundizaremos más adelante. también, ¿qué significancia le dan a esa caída, a ese objeto que cae? Eso lo podemos explorar más adelante. Pero no hablo del objeto, o sea, del ser, sino del objeto. Claro. ¿Me entienden? Sí. Más adelante, Más adelante lo el hablamos. policía va a aparecer también vinculado con un objeto. No lo había pensado, sí. Hay una relación entre varios personajes con las armas. Sí. Sí, sí. Y bueno, son todas estas cosas que son pistas que Bueno, el quizá que... suicidio de Hansen con el arma. El homicidio de Sidney con el arma. Claro. En verdad son todas estas cosas que están vinculadas, ¿verdad? Y que quizá que son coincidencias, pero uno va buscando. Y además yo creo que estos tres relatos es esto que mencionaba Santi, que nos da pistas para ya estar esperando algo de la película, ¿verdad? Uno viene preparado para
meterse a la película y bueno, ¿dónde están las conexiones? Y buscarlas Es que activamente. creo que es un gran acierto de él me refiero a Anderson, iniciar la película de esta manera, porque ya predispone al espectador a una visión activa de la película. Vos no te podés despegar ni distraerte de la película porque te estás perdiendo un montón de cosas. Por ejemplo, el nombre del productor del programa no se dice, No, aparece en la se televisión ve. y si no lo ves no te das cuenta. Sí. Bueno, entonces pasemos ahora sí a los personajes. Y lo voy a iniciar con la pregunta que le quería hacer a Santi, que le dije te la hago después en el programa. Ay, qué pregunta. Bueno, en realidad se la hago a los dos en este momento, que es ¿qué opinión tienen del personaje del enfermero? Que se llama Phil. De ¿Querés, Phil. querés que le responda Porque a mí me pareció un rápidamente? personaje muy raro por el hecho de no se desarrolla, en el sentido de no sabemos nada de Es él, cierto. pero a su vez es uno de como los que más afectados está por lo que le rodea, por la muerte Cierto. del viejo. Mismo cuando sucede que el viejo muere y el hijo está ahí, se ve a Phil como totalmente afectado por algo que yo digo, es enfermero, su trabajo, está cuidando al viejo, tuvo un vínculo, pero para tanto. Entonces es un personaje que me generó muchas dudas. Yo quería ver qué pensaban ustedes. Eh, bueno, yo lo relacionaría con la idea que plantea la película del amor también. Este amor que no es incondicional, no es el amor más idílico, el más esperable en una familia, que compartan personas, ya que siempre están esperando los personajes obtener algo del otro. El padre de Stanley lo quiere porque puede obtener de él algo. Eh, Frank desea el amor de las mujeres, pero no es el amor de las mujeres lo que quiere es poseerlas y a su vez tiene el culto que crea un personaje masculino, hipermasculino, una narrativa en donde él es el hombre lobo, el hombre cazador, en donde subleva la voluntad de un otro para poder sentirse bien, pero en realidad es un culto a su persona y a su masculinidad, en donde otros hombres le dan esa atención que no tuvo de quien lo debió tener. Entonces, en este sentido, me parece que Phil es el más extraño de la película, porque él tiene un amor sincero, tiene un amor desinteresado. Él cumple la voluntad del viejo, que no recuerdo su nombre, de Earl. Earl, de Earl. Su última voluntad la cumple sin esperar nada a cambio. Está bien, él cobra un sueldo como enfermero, suponemos, nunca lo vemos, pero nadie le va a pagar de más por buscar el número de Frank, por hablar con los operadores, por hacer que él venga. Y al final, cuando él está conmovido, se siente que está realmente conmovido por el encuentro del padre y el hijo. Me parece que también es interesante que este personaje que se muestra tan amoroso quizá, sea el que facilite estas instancias, ¿verdad?, de redención o no de varios personajes, Tema ¿no? interesante. Porque nosotros quizá que podemos cuestionarnos qué personajes se redimen o si logran redimirse o no, pero creo que también va con esta temática de es el que más confía en el amor, entonces el que mueve todo para que se logre esta, de cierta manera, justicia o este acto también de amor. También vemos, por ejemplo, que cuando Earl finalmente está muriendo, Phil, perdón, Phil. hace que el otro enfermero que viene a sustituirlo se vaya. Le dice, no, me parece que ya está y voy a quedarme. Y Sí, también es también esto de que no se le va a pagar por esto, ¿no? que cuando la mujer, Linda, se va a suicidar, también tienen ellos un momento ahí donde ella se disculpa y están como los dos como muy conmovidos también. Que no es parte como, no sé, de ese sentimiento como de rareza del personaje. Sí. No sé si a ustedes les pasó, pero en este momento que Phil se va, hace la llamada al supermercado, yo esperaba totalmente que tuviese las peores intenciones, porque se está comprando revistas de Playboy, ¿no? Revistas de pornografía. Un Eh, perverso. sí, claro, y está comprando cigarros y sí, dame pan, no sé qué. Entonces yo dije, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene de raro este tipo? Y en Sí, sí, verdad, sí, cuando lo comparto. ves, después lleva a que, ¿por qué compré todas estas revistas? Porque van a tener un número del que contactarse
Y además esa llamada que él hace, que me parece como clave, que nosotros lo hablábamos con el metacine, ¿no? Pero que dice, esto es una de esas escenas de película y conecta mucho con el espectador que está viendo una película, ¿verdad? Pero además eso, como que está apostando por, bueno, estas cosas no solo pasan en las películas, y que me parece que también es como súper importante para la película, decir tipo, y pasó, ¿no? Sí, me gustó mucho. Nota al pie que este personaje está hecho por el gran Philip Seymour Hoffman, Que en paz Sí. descanse. que no me acordaba el nombre. Eh, ¿Qué otros personajes andan por la vuelta? ¿Querés hablar de Frank? Me parece que sí, que es el personaje, creo que cuando nosotros hablamos un poco de nuestro análisis, es el personaje del que más sacamos, quizá. Quién sabe por qué, pero me parece que es un personaje como muy interesante y que tiene como multitudes. ¿Por qué querrías empezar vos? Y a mí me gustaría empezar, bueno, ya hablé un poco de él, de, de qué es capaz de crear un individuo a partir de la carencia, ¿no? Él tiene una gran carencia, que es la ausencia de un padre, y que lo vamos a descubrir lo terrible del abandono, porque él tiene que cuidar a su madre enferma de cáncer y verla morir, siendo un niño barra adolescente, en una etapa formativa de su vida, y en base a eso crea, en lugar de volverse una persona no sé, mejor que su padre, se convierte en una continuación de su padre, porque cosifica a las mujeres, pero al mismo tiempo no es consciente, no racionaliza que está actuando para obtener el amor de un padre, el amor masculino, en ese culto que crea, y a su vez se cosifica el mismo, o no sé si usa la palabra se cosifica o se mercantiliza al presentarse en esa manera de monolito, como un conocimiento superior, refiriendo esto del metacine a la Odisea, con la música, aparte de la Odisea en el espacio de fondo. eh, entonces se vende a él mismo también como un objeto, ¿no? Es de nuevo el dinero y qué es lo que puedo dar yo para que me quieran. Sí, también igual me llamó la atención que no hay ninguna escena donde vos lo veas a él, digamos, llevando eso a la práctica. Siempre está rodeado de hombres, las únicas dos mujeres son la que le hace la entrevista y la secretaria que habla por teléfono. Que ahí vos lo ves medio sacado al tipo, pero nada más allá de lo normal. Y si lo ves ahí, en verdad esas dos mujeres no caen para nada en la mujer que él está esperando, porque tanto la entrevistadora que lo cuestiona y trae temas de los que él no quiere hablar, la muerte de su madre, el padre que está vivo, en verdad, lo mismo con su La secretaria. secretaria, perdón. Lo mismo con su secretaria, que ves además cómo trata a este otro personaje Que que encima la está secretaria le dice ayudando. andá, ¿no? Le Sí. dice. Esto mismo, la secretaria también hay uno de los hombres que trabaja para Frank que lo es dándole una charla a todos estos otros hombres, diciéndole claro, porque esto es lo que hay que hacer con las mujeres, recibe la llamada y la secretaria lo trata horrible, le dice, Lo tipo, trata como un nene. lo trata como un nene, lo trata medio como un perro, de, bueno, andá y hace esto, y hace esto, y hace aquello, Y le y dice muy respetame. bien. Claro, le dice good boy, como le darías con un niño o con un perro, ¿verdad? O sea que claramente esto no está funcionando. Me parece también re interesante el personaje de Frank en el sentido de lo que hablaba Santi en el principio de por qué traer Magnolia hoy en día, y que es una película re vigente, y yo siento que el personaje de Frank personalmente me parece que es uno de los más vigentes, sobre todo con esto de los hombres que están tipo red pilled, se llama, que van por este camino, ¿no? Completamente misóginos, y claramente es algo que viene desde antes de la película, porque para mí el personaje de Frank está muy basado en el libro este de Neil Strauss, que se llama The Game, o El Método en español, que es un libro sobre este tipo que se mete y empieza se mete a este mundo, ¿verdad? Y empieza a conquistar mujeres y usar estas técnicas que son básicamente tratar mal a las mujeres y conseguir sexo. Pero el personaje de Frank está súper basado en eso, entonces me parece que hoy en día, sobre todo cuando están resurgiendo todas estas cosas sobre, sí, el hombre y los valores tradicionales, me parece como súper vigente. Sí. Y a su vez como una fachada también, porque es eso, es una construcción que funciona como una fachada, una pantalla. Es que es una imagen que vende.
porque... Pero me parece increíble cómo él logra escribe libros, más de un libro, da charlas, tiene un acting, tiene una forma de venderse, tiene musicalización, tiene toda una corporación atrás de esa mentira que es su fortaleza masculina, que en sí no tiene nada de fuerte, que se quiebra al ver, luego cuando llega el momento de ver a su padre, se quiebra como un niño. Bueno, me parece muy interesante algo que vi en un video de YouTube, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Muy mal, no damos crédito. nos robamos ideas nomás. ¿Y la Eh, bibliografía dónde está? Ay, no sé, en Norma Zapas le pido a Manuel que lo deje en alguna descripción o algo, le En la mando el descripción video. lo dejamos, Claro. caja de Eh, comentarios. eh, Pero lo que comentaba que me pareció muy interesante es sobre esta imagen que construye Frank de sí mismo, que cuando lo ves en esta presentación hay atrás de él dibujado como perro, como esta figura vinculada con el perro, y vemos que Earl, su padre, en su casa tiene muchos perros y hay toda una trama, creo que yo por ese lado, en el que, bueno, Frank está negado a ver a Earl, ¿verdad? Cuando llega a la casa, dice, no voy a acercarme a los perros, le dice a Phil, que es el enfermero, si se me acerca alguno de estos perros lo voy a patear. Que también me parece interesante esto. Él se presenta a sí mismo como un perro, ¿no? Que me parece que es quizá que representativo de todo este personaje que creó, que maltrata a la mujer, y después cuando vas un poco más allá, te das cuenta que él, no sé si no es tan así, pero que tiene un trasfondo que quizá que no debería ser así, él. Claro. Entonces está negado a acercarse a estos perros y después cuando muere el padre, vemos que también muere uno de los perros del padre porque se caen unas pastillas, se le cae a Phil unas pastillas, entonces el perro Lo único que se hace muere. mal, Phil. Claro. Y el perro se muere y ves, tapan al padre con la sábana, tapan al perro con la sábana y se los llevan a los dos. Entonces me parece que esa conexión es súper interesante también de el padre como el perro vinculados, ¿verdad? Porque además tienen muchos perros y están siempre en todas las escenas que está él, Sí. hay perros atrás. El ruido de los perros, sobre todo. Porque cuando no se ven, se escuchan. Y sos consciente como espectador que están los perros ahí. Entonces, claramente tenés una asociación fuerte de perros a este personaje. Y cuando se muere el perro este, quizá que podés entender como algún tipo de redención a Frank. Puede ser. ¿No? De se aleja de la vida. Porque me parece también que pasa con varios personajes que al final uno busca ese final feliz de película, ¿verdad? De bueno, y después todo salió bien. Este es su gran problema de la vida y después lo superan. Y quizá que no es tan así, pero me parece que es este punto a tocar de la película de, bueno, se redimen estos personajes, en verdad, o no. Y tal, porque... Ahora, ¿me dejan agregar algo en base a lo que escuchaba que decía Eli? Adelante. Agregue. Sobre por qué ver Magnolia. El tema de que te predisponga a ver y a analizar y a estar atento a todos los detalles, le hace una película muy divertida, por más de que su duración sea muy larga, porque cada cosa que ves puede no ser una coincidencia, porque ya te predispone a que no son coincidencias, sino que está todo premeditado. Entonces, que aparezcan perros, muchos perros en la casa, en un solo análisis nos dirían, estás volando. No, a mí me pareció que también como que quisieron llamar la atención sobre eso, porque mientras yo la miraba, era un detalle que me perturbaba en parte. O sea, me perturbaba el ruido de los perros. En serio. Porque el loco estaba ahí diciéndole las cosas o hablaba con el enfermero y tenías constantemente atrás el ruido de los lambidos y las Claro. patas y las respiraciones. Y yo decía, pero callen eso. Bueno, Es que- es cortito lo que voy a decir. Pero otra conexión que me olvidé de comentar es, mismo en la actitud de Frank cuando lo ves llorar, que está hiperventilando, hace este sonido de perro cuando tipo los perros tipo respiran rápido, ¿viste? No lo voy a intentar replicar, le dejo ese acting a Tom Cruise, pero la verdad es eso, como que hay muchas escenas después cuando está con la entrevistadora y está como todo inquieto, saltando y corriendo y es un poco cosa de perro. Bueno, y cuando está enfrente de todos los hombres, que es como un animal, no parece una persona normal. No sé, hace movimientos sexuales en el aire.
Es rarísimo. Pero lo pensaba también, el hecho de que al tener tantas coincidencias, no sé, yo cuando miro una película, una vez que pasa algo, digo, ok, fue una coincidencia. Pero cuando se repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ya no hay una coincidencia, hay una intención. El ruido de los perros para mí es intencional. Se repiten todas las escenas que están en la casa. Hay una intención. Y aparte yo pienso también en grabar eso. Porque tenés que poner a los perros ahí, gente que te controla los perros, y también tenés que tomar el sonido de los perros. Claro. Entonces, claramente es intencional. ¿Quieren dejar los personajes y pasar a otro tema? ¿Qué personaje nos queda para mencionar? Bueno, todos. Sí, Son muchísimos. claro, esto de que sea Coral, sí. coral implica que hay muchísimo para analizar de todos los personajes y obviamente nosotros probablemente tenemos favoritos. También al ver la película yo creo que hay tanto para ver por esto mismo de coincidencia o no es coincidencia o claramente hay una intención que podríamos yo creo estar horas y horas y horas hablando de la película y no terminar nunca. Pero creo que otro personaje del que hablábamos previamente y que nos parece interesante a los dos es Claudia. Claudia. Que en verdad quizá que nuestro análisis no fue tanto por ese lado, pero también me parece como un personaje interesante de destacar, porque también es uno de esos personajes que dan sentido a la película. Sí, siento. yo creo que sí, porque ella es la que está más relacionada con el programa, siendo la hija del conductor, y es sin decir cosas, sin ser explícito su revelación, con esa mirada de la cámara en el momento más vulnerable de ella, con la conexión madre-hija, bueno, que confiando o dándole a entender que tiene su apoyo ahora, porque estamos esperando toda la película, ¿no? Partimos de esa base, del abuso por parte de su padre, y el cuadro enfocado diciendo estas cosas pasan, también podría decir que es un personaje intrincado también, porque esta relación, no sé qué les parece a ustedes, que tiene con Jim, es extraña también Es en la extraño. película. Está como en otra línea, porque es tan al menos a mí me pareció linda, porque Jim es un personaje noble, es un personaje que intenta hacer las cosas bien en su presentación. Pero es raro, porque dice, yo hago las cosas bien y si hice un buen trabajo me voy feliz a mi casa. Y lo dice al lado de su escopeta. Eh, es- y luego, pero cada mañana reza la cruz que tiene en la cama. Y podemos ver en un principio de la película que en verdad es un policía bastante incompetente. Inoperante, sí. Es la burla de sus compañeros. Cuando pierde el arma, Sí, Bueno, en ese momento yo no entendía por qué el loco se había desacatado porque había perdido el arma. porque él claro, es sentía una que había hecho las locura. cosas mal. Claro, él que es tan correcto, ¿cómo voy a perder mi arma de servicio? Y si lo ves, la pierde entre un niño. Que quizá que él no sabe eso, pero el que se la lleva, Es el el arma nene. es Dixon, que es este niño que también aparece, que además como está muy vinculado y creo que es súper representativo de este tema, y perdón por repetir tantas veces la palabra, pero que es la infancia vulnerada, ¿no? De este niño que ve la violencia así de frente y después da como este rap sobre quién es el asesino y qué está pasando, pero claramente está mucho más consciente. Vemos que le roba plata de la billetera Linda y después llama a la ambulancia para que la Sí. ayuden. Entonces está tan metido en este lugar violento que me parece que también es ¿Y clave. para ustedes se entiende que él vio el asesinato o no? Según lo que me dice, refiero al asesinato de la mujer afroamericana, a su esposo. claro. ¿Se entiende que él vio el asesinato o no? Queda la duda. No Para mí sé. queda en el aire, como si él lo Ese vio. asesinato aparte es raro porque está al principio de la película. Yo me había olvidado de ese hecho. Porque No sé, yo por ese lado me siento un poco como Jim, que lo ignora cuando rapea. No porque digo que lo haya ignorado, sino estás que ignorando las infancias vulneradas. Qué horrible. yo Qué intento feo, que sos no. como Jim, como el personaje. Como no. Como Frank. Tienes una fachada. Sí, soy profesora, pero no los escucho. Pero no, pero digo que
La verdad, a mí ese fragmento de la película no me termina de quedar claro, entonces es algo con lo que quizá que debería sentarme y decir, tipo, bueno, ¿qué está diciendo este niño? ¿Qué está pasando realmente? Porque además siento que es algo que pasa tan rápido, porque Jim le dice, sí, seguí estudiando y se va, una respuesta que yo podría dar, pero no sé, como que queda bastante suelto ahí, Sí. pero me parece claramente intencional que este niño vuelve a aparecer. Y que además vuelve a aparecer en esta situación donde Linda está semi muerta o ahí al borde de la muerte y tampoco le afecta tanto. Es tipo, Bueno, bueno, aparece de yo... nuevo el tema del dinero. Mm, Y bueno, y lo pensaba esta relación también por el tema del amor que plantea la película. En qué o cómo se encasillaría el amor de ellos dos, si es que hay amor ahí, en De este amor Claudia y Jim. de Claudio y Jim, en este amor que espera algo a cambio o en este amor desinteresado. O porque nosotros cortamos la película en un momento en el que ellos todavía no saben todos del otro. Mm. Y ella tiene una adicción detrás que él es muy correcto, no sabemos si lo va a aceptar. Sí, sí. Entonces es un gran misterio, me parece. bueno, también No sé si es un esta... final tan feliz. Sí, y esta imagen de que el hombre es el que le ayuda a solucionar y a enfrentar sus problemas, ¿no? Claro. Porque ellos van a una cita, ella está re drogada, aparte, Dada ¿verdad? vuelta, casi. Cuando le acepta, cuando él llega a la casa, cuando ella le acepta la En todo cita, momento. en todo momento ella está pasada, ¿no? Bueno, de la cocaína. conoció cositas. tal cual es. De cositas que no se pueden decir. Claro, pero Se pasó de la línea. Ahí sí, está. definitivamente está pasada de línea. eh, y, y bueno, tipo, ¿hasta qué punto es el interés de ella ante Jim también honesto, ¿no? Sí, Porque también es este verdad. vínculo de se llama como el padre. ¿Hasta dónde ve ella reflejado este hombre? Una cosa medio adípica. Sí, quizá que sí, pero él va a ayudarla y claramente está interesado porque no la ayuda, no se fija realmente, tipo, le pregunta, ¿usted está drogada? No. Ah, ok, dale, no está Está drogada. notoriamente drogada, señor Jim. Sí, ¿No lo ve? invítame una copa de café. Claro, un café que está horrible, que él sabe que está horrible aparte. Y le miente. Y le miente. ¿Por qué? Porque está interesado en ir a una cita con ella. Y después, cuando deciden decirse la verdad en esa cita, él un poco que le dice la verdad, de bueno, estoy divorciado, no me siento un policía competente. Bueno, le dice que perdió el arma. Le di cuenta que perdió el arma, entonces podemos ver que quizá que él se abre y el personaje de Claudia cambia al personaje de Jim, pero Claudia no le dice la verdad. Le dice, bueno, ahora ya no me vas a querer. Listo. Y llora y él le dice, no, yo te voy a querer igual. Pero yo creo que esa escena, la clave es la superposición con lo otro que está pasando. Porque pasa al mismo tiempo que el padre revela, que en realidad nunca lo llega a decir, pero Es que se cierto. entiende el abuso. Y yo por lo menos me pasó que durante esa escena yo estaba diciendo, tal, le va a decir que fue abusada. Pero no lo hace. Pero, claro, cuando vos lo superpones con las otras escenas que están pasando, digamos, se te construye un cuadro que en la totalidad es más potente. Es que para mí hay muchas cosas que no que se dicen sin decirse. Bueno, nunca se dice que fue abusada en realidad. Pero es totalmente Le hace la entendible. pregunta y el loco dice en realidad no sé, que no es ni un sí ni un no. Pero ese no sé es más que sí que no. Sí, claro. Sí, pero por todo lo Por otro. todo el marco. sí, Por la claro. superposición. Sí, Y en claro. verdad lo que nos confirma es ese momento que tiene Claudia con su madre, que la madre decide, bueno, te mereces morir solo, Sí. y se va con la hija, que también nos revela algo del personaje de Claudia, que es que claramente en un principio la madre de Claudia no le creyó. Porque, ¿por qué no tienen contacto? Y es en ese momento que llega bajo la lluvia a abrazar a la hija y la ve y le dice mamá, ni siquiera le dice mamá, le dice mami, como si fuese una niña de nuevo, y la abraza y vemos el cuadro y dice, bueno, pasó. Sí, pero pará, Qué porque tremendas escenas. cuando están en el sofá, la madre y Jim, Ujú. Sí, Jimmy. Jimmy, la madre es la que le hace la pregunta a Jimmy, pero como que fuera la primera vez. Es verdad, porque hasta ese momento ella se muestra como una esposa súper devota a él. Y que le cree y está súper Porque yo tengo recuerdo, metida con el tema de cuidar su salud por el Claro. cáncer. pero más allá de eso yo tengo recuerdo de que no parece ser que esta pregunta se la haya hecho en otro momento. Es que yo creo que también viene después, no, esto lo sé, pero viene después de la admisión de yo te engañé.
perdón porque te engañé, que además Sí. es otro tema, ¿no? De la Bueno, película. de la película, el engaño. Claro. Pero esto de te engañé, bueno, ¿qué otras cosas me estuviste ocultando? ¿Esto es verdad? Porque Claro. por algo. ¿Por y qué le no dije, nos habla Claudia? ¿por qué no nos habla Claudia? ¿Entendés? Claro, pero ahí te da la pauta que, digamos, nunca llegó a la madre esa información. No sé si nunca llegó o la madre dijo, no, esto no pasó, ¿no? Porque en verdad, quizá que lo que pasa es que Claudia la enfrenta y le dice, papá me está haciendo algo, porque quizá que, y esto ya es pensarlo más allá de la película, Fuera pero del cuántas, recipiente. claro, Es cuántas complicado ahí. víctimas dicen que les pasó algo y el resto del mundo no les cree, sobre todo cuando el porcentaje de víctimas de abuso sexual y todo eso es tan alto que las víctimas son víctimas de personas que conocen, de familiares. Entonces, ¿hasta qué punto no es lo que suele pasar en la vida real de la víctima va y confía en decirle a alguien, esta persona me hizo esto, y no le creen porque, pero es mi esposo, es mi esposo, es un tipo que trabaja con niños, que esto es Sí. algo que hablamos, trabaja en ese programa lleno de niños. Y ¿Hasta yo qué punto? debería de repasar de vuelta el discurso que le hace el chico, Stanley. a él, porque Ah, es en tremenda esa ese escena, es momento hermoso. es cuando él se quiebra, que se desmaya, me parece, después, pero hay ahí una que se traza como un vínculo entre Stanley y Jim, que me parece como importante. Yo, claro, en su momento no le presté tanta atención a lo que le dice. Me acuerdo que Ah, no lo recuerdo. me acuerdo que Stanley le replica desde su lugar. Me Sí, acuerdo de claro. eso. Yo Pero creo que si lo ves capaz que con otra lógica, hay también como, digamos, como que al personaje de Jim lo atraviesa, pero por lo que él hizo a su hija. Claro, claro. es cierto. Pero ahora no me acuerdo. Sí, Entonces le plantea más que nada, lo que recuerdo es desde la autonomía de los niños, hasta qué punto son un objeto, hasta qué punto le sirven a los adultos, ¿verdad? Que además eso habla mucho de la situación que está teniendo Stanley con su propio padre y además la situación que tuvo Donnie con los suyos, porque me parece que es mucho esta situación de pasado-presente, sí, pasado-presente, pero Donnie es sí. lo que en su momento ahora es Stanley. Pero ahora me acabo de acordar que Stanley le hace una pregunta y Jim le responde, no sé. Y ahí se corta todo. Y es la misma respuesta que le da después a la esposa. Bueno, Ah, sí, es eso es cierto. interesante, no lo había pensado. Bueno, y ya que hablabas de Donnie, su fijación, la del personaje, con mantener sus rasgos infantiles, con los rasgos que lo hicieron destacar cuando era un niño, la sonrisa, esta obsesión con la ortodoncia, que al final él caiga del techo y se rompa los dientes. Bueno, y lo que habla de que repite muchas veces en el hogar, tipo, ya no soy inteligente. Que lo parte un rayo y yo era Claro. inteligente, pero ya no soy Y inteligente. yo ahí siento que no está diciendo "No, ya no soy inteligente", sino ya no soy el objeto que era para los demás. Sí, este niño prodigio, Claro. además, ¿no? Porque si lo pensás Ya en no soy la verdad. expectativa de los otros. Atrás, en la casa de él, atrás tiene el cheque, tapando una ventana. No sé si lo vieron. ¿Sabes que no me acuerdo que hayan ido a su casa? Hay una escena donde a él me acuerdo de haberlo visto. Yo creo que es su casa. Ok. Que atrás de él vos ves el cheque enorme que dice por $1.000.000, no sé qué, y el concurso, el logo del concurso, que es sí. el premio que a él le dieron. Sí, y es lo único que le queda porque los padres en verdad le roban la plata. Que es lo que quiere hacer el padre de Stanley con él también, ¿no? Porque si lo piensan es este padre como bastante abusivo, en verdad. Es más, hay una escena donde él mismo dice, tipo, sí, tenés que ser un poquito abusivo con ellos, como para que limpien el cuarto, no sé qué. Y en verdad lo que estás viendo es que no es un poco abusivo, es un padre abusivo. Que, que después vemos esto, ¿no? Cuando va a decirle, tipo, a Stanley, ¿por qué no estás participando? ¿Qué estás haciendo? Que lo agarra del brazo, no sé qué. Que el chico se hizo pis encima, ¿no? Y que todo el mundo lo ignoró, además, pobre niño. Y le dice, ¿por qué no estás haciendo esto? Te voy a comprar todo lo que quieras. Pero con la plata de quién le vas a comprar todo lo que quieras. Claro. Con la que ganó él mismo. Entonces también es eso de este rol parental que los pone a los niños como objetos. Bueno, y el final de Stanley, no sé,
O sea, quizás en él sí hay un cambio, pero en la relación con su padre no veo quizás que haya tanta redención o tanto cambio. Porque él le plantea un enfrentamiento donde le dice, no me puedes tratar no me puedes seguir tratando mal, tenés que ser diferente, tenés que ser mejor. Y el padre le dice, Anda a dormir. sí, anda a dormirte. Sí. Bueno, me parece interesante que después de escaparse de este programa, Stanley se va a la biblioteca también. Que en un principio vemos que está estudiando para el programa, pero personalmente yo lo tomo como el programa terminó y ellos perdieron, y por ende él puede ir y hacer esto de lo que él sí disfruta, pero hacerlo sin ser este objeto, porque él disfruta de aprender, Claro. pero ya no es el objeto de su padre. Y por ende después puede ir y enfrentarse al padre. Y quizá que el padre no cambia, pero Stanley cambió como personaje porque se puede enfrentar a ese padre. Sí. Que es algo que después me parece que tipo en juego con Claudia, que Claudia en verdad no se puede enfrentar al padre. Porque es una víctima y lo que vemos es que lo echa de la casa, pero ella no dice nada de eso. Ella no le dice tipo, andaste, vos me hiciste esto, o no te quiero, andate de mi casa, no quiero que estés en mi casa. Y le grita hasta que se va, pero en verdad nunca vemos a Claudia más allá de esa instancia poder enfrentarse a lo que sucedió. Mm. Que es una víctima, entonces no tiene el por qué hacerlo. Pero quiero decir, ¿no? Es que Que por me eso parece yo como interesante pienso, ese. yo pienso que ella nunca lo dijo. Es que no, ella nunca No, lo dijo. nunca lo dice. Pero por eso entonces yo te digo, la madre no lo sabe. Pero para mí, Lo podés lo inferir intuye, que. quizás. Lo intuye y no lo quiere preguntar. para mí. También. Porque lo que yo decía es, cuando Claudia se va de la casa, ella agarra y se va. O sea, no sé, se habrán peleado, no sé qué, y se va, pero nunca le dice, mamá, me voy porque este tipo me hizo esto. Se va y entonces queda ese vacío ahí. No lo enfrenta. Que como vos decís, Creo después que tampoco lo queda hace. en la mirada del espectador rellenar ese vacío un poco Claro. de, bueno, ¿qué creo que pasó, no? Pero lo que sabemos es que llega a esa instancia a decir, tipo, bueno, Pero- la madre o lo intuyó o Claudia en algún momento le dijo algo, pero ya no habla del tema, pero la madre ya tiene estas pistas, por lo menos, de que algo pasó. Sí, porque si no, no podría hacer la pregunta. Claro. Y lo que decías de Stanley, que él se enfrenta al padre y que él crece, bueno, pero antes no se puede enfrentar a la del programa para que lo deje ir al baño. Y ahí Sí, vos ves claro. el cambio. Claro. Bueno, pero también hay relacionándolo con Donnie, que es un personaje incapaz de vivir socialmente, que no entiende el amor, se enamora de un barman que le lleva 20 años de diferencia para atrás, eh, está solo siempre. Y Stanley va a la biblioteca, sí, y enfrenta a su padre también, pero sigue estando solo. Él no va a estudiar a la clase, él va a estudiar en su soledad. Entonces no sé qué tanto va a ser diferente a Donnie. A Donnie. Es que yo creo que parte de lo que pasa con Donnie en la película es también él aprendiendo a ser como este ser que se enfrenta a las cosas, y yo creo que su inaptitud social no viene del no saber socializar, sino de no enfrentarse a las cosas, porque no le hablaba el barman. Si lo ves llegar al bar, va y no se sienta en la barra como el otro señor que está ahí hablándole al barman, ese señor extraño. Me cayó Pero muy bien el señor. ¡Sí! Le tira factos. Es un sátiro ese señor. Pero por eso mismo. que para mí ese señor es un poco la versión de Donnie más grande. Porque también, si ves, el barman no está interesado. El barman está cumpliendo su función de barman, llevándole las bebidas, y el viejo está tipo, ay, sí, hola, cariño, Pero vení, también tráeme la bebida. está ahí con el billete de $100 captando la atención también. Claro. Pero Y es como haciendo el que que le la va plata, tirando. ¿Eh? que me parece que es interesante, que quizá que la diferencia que hay entre Donnie y este viejo no es una capacidad de socializar, sino la plata. Porque este viejo está haciendo lo mismo que está haciendo Donnie, solo que tiene un billete para hacer que el barman se le acerque. Sí. Pero para mí lo que me gustó mucho fue la conversación que tiene, conversación entre comillas, porque no existe conversación ahí, Ujú. pero el intercambio que se da entre el viejo y Donnie. Sí. Me parece interesante que lo Por que eso me sale de gustó el ahí, personaje. que es la frase que se va repitiendo Donnie, que el viejo creo que la dice mal,
que es lo que dice, we might be through with the past, but the past is not through with us, que me parece como súper clave para la Tiranos película. traducción, por favor. Quizá que nosotros atravesamos el pasado, pero el pasado no terminó de atravesarnos a nosotros. Es lo que yo pongo en el punteo de... El pasado, nosotros terminamos con el pasado, pero el pasado termina con nosotros. Claro, es eso de, en verdad, lo que tenés en todos los personajes es el pasado que viene a perseguirlos. Por mucho que ellos finjan demencia, como Frank, Que se droguen. o que se droguen como Claudia, o que como Donnie estén buscando amor en otro lado, tenés que ver este pasado que los persigue de manera constante. Y me parece interesante también que Stanley ya se está enfrentando Ah, en el presente a los problemas que Donnie está luchando de su pasado. Stanley ya las está enfrentando. Bueno, es que necesito ir al último punto de la película, que no nos podemos ir sin hablar de esto, y van como 50 minutos. 50 minutos. 50 wow. minutos. Que es la parte más interesante de la película. ¿Qué parte? La lluvia de ranas. Es que es uno de los puntos que tenemos acá subrayado y un buen tema para cerrar. ¿No les parece un poco asqueroso igual toda la lluvia? No. Porque cayó la primera rana y yo creo que casi me muero de asco y empezaron a caer más y más y yo dije, no puede ser, esto no puede estar pasando. Yo creo que me sentí como si yo estuviera abajo de la lluvia de ranas y casi tipo, qué asco. A mí me asustó la primera rana. Sí. Porque no me lo esperaba. De repente estaba en el auto, ¡pum! Y que Sí. la puta madre. No, a mí Granizo. Me encantó. Y me encantó que todos los personajes estuvieran unidos por un mismo evento poco creíble, pero que pasó. Sí. Y me parece Que a su vez es como el abuso, o sea, todos los personajes están unidos por una vulneración de la infancia que no cree mucha gente, pero que realmente sí pasó. Claro. Me parece interesante también que esta lluvia de ranas no es el primer evento raro dentro de la película que decís tipo, che, esto no puede pasar. Que para mí como que ya se anticipa esto de, bueno, hay cosas que tenés que creerte, que es el tema de la canción. Que los ves a todos cantando la misma canción, incluso a Linda que está empastillada, y por ende después cuando Dixon va a verla no le responde nada, por ende no puede estar cantando la canción. Sin embargo, están todos cantando esa canción. Entonces me parece que esto es algo para que la película ya te está preparando para este hecho que decís tipo, no parece real, pero aún así pasó. Sí, por eso cuando lo vi por primera vez me sacó una sonrisa, porque fue como... Esto es el cine. Cine. Sí, el Miami. Aparte, toda la película tiene como un tono. A mí, por lo menos, es como. Te anticipa eso, que algo va a pasar. Porque están en el programa la lluvia, Bueno, el pronóstico del clima. el pronóstico del clima, y después. A mí me dio como la impresión, que me lo esperaba, que Stanley descubrió algo en los libros que él pensaba que iba a pasar. Por una especie de diálogo que él tiene. Sí, él tiene un diálogo con eso. Entonces, yo. O sea, ahí quedé como. Estaba esperando que pasara ese evento que Stanley había predicho que tenía en la cabeza, y que a su vez, tipo, la tormenta y todo ese como ambiente como perturbador, ¿no? Pero como violento en cuanto al clima, como que te anticipaba que iba a pasar. Bueno, y en esa lluvia también pasa otro momento del que quería hablar, donde Jim encuentra a Donnie tratando de devolver el dinero que había robado, y Jim lo perdona, le deja devolver el dinero y da un discurso sobre el perdón, que podemos perdonar, qué sé yo. Salen del lugar de trabajo de Donnie y cae el arma del cielo. Me parece muy interesante, sobre todo que le pase eso a Jim, que es súper religioso. Porque vemos esta imagen de la cruz también constantemente, lo ves rezar, lo ves ser como esta persona de bien, ponele, vinculada a la religión también. Entonces, tipo, yo siento que la caída de esa arma para Jim representa algo que quizá que es diferente para el resto de los personajes. Sí. Porque para él quizá que es, bueno, hice esta cosa positiva, ayudé a esta persona y lo perdoné, que también hablar del perdón, algo muy vinculado a la religión, Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, y tiene un acto bueno
y cae su arma. Entonces también este juego de hasta qué punto son coincidencias, hasta qué punto hay una figura más importante que Claro. está orquestando, Sí, ¿es sí, una palabra? orquestando. Todo esto, y me parece como muy interesante, porque al final, si lo pensás, tenés una persona que está atrás de esto. El director y Sí, el claro. escritor, ¿verdad? Siempre hay Que es el mismo en este caso. sí, claro. Bueno, pero también es muy interesante porque, o sea, cae del cielo, sí, y es ponerle un regalo divino, pero es un arma el regalo divino. Es un Bueno, revólver. Entonces, no sé. ¿Por qué Dios te tira un revólver? claro. Bueno, y vinculado con lo que le dice Dixon, el nenito este, cuando rapea, que le dice. No sé qué le dice. ¿Te crees tipo algo de que se cree como una figura importante solo porque tiene un arma en el cinturón? Que es fuertísimo para mí, sobre todo para este niño que está relacionado mucho con este sistema violento. Y él repite la letra del rap cuando descubren a Linda, me parece. Sí, Sí. Lo canta 2 veces. entonces también como que esto es súper interesante. Y en cuanto a la lluvia de ranas, yo siento que volviendo al cuadro de Claudia, es re interesante que en este momento que se está confirmando que esto le pasó a Claudia, también estás viendo la lluvia de ranas, entonces se juega con eso, de qué te está diciendo que sí pasó. La lluvia de ranas, pero además el abuso de Claudia por parte de su padre. Entonces es como también interesante de, bueno, estas son coincidencias, estas cosas no pueden pasar, pero llueve de ranas y es algo que puede pasar. Totalmente. ¿Quieren algún comentario final para cerrar? Para mí, para cerrar, tenemos que comentar esto que decía Santi de la sonrisa de Claudia al final de la película, ¿Cómo lo interpretaron mirando ustedes? la cámara. Y bueno, ahora mi interpretación está completamente vinculada a la tuya porque me gustó mucho lo que dijiste, ya me lo comentaste y me vi influenciada. Me ganó la ansiedad. Sí, comentá vos de eso. Bueno, yo lo veía como en relación a esto, lo que ya hablábamos del amor, de las cosas que se dicen y no se dicen en la película. En el momento crucial de revelación no hay una revelación. Hay un giro de cámara al cuadro que es como la confesión de Claudia. Es eso que ella necesita gritar, necesita decir y lo dice a través del cuadro. Sea pintado por ella o sea comprado por ella. Porque la diferencia es nula porque hay un papelito pegado al cuadro. O sea, ella está queriendo decir eso en ese cuadro. Ella siente que el cuadro dice eso. Entonces la cámara se va ahí. Pero luego el personaje nos mira a nosotros. ¿Y quién escribe el personaje? El director o el guionista. Entonces el personaje, o sea, el guionista crea toda esta historia, toda esta narrativa, todos estos personajes para confesar algo. Esto ya es suponiendo sobre cosas que no sabemos, ¿no? Pero da lugar para pensar. Sí. No sé qué les parece a ustedes mi idea, si es muy descabellada, si está muy tomada de los pelos, me lo dicen. No, pero me parece súper interesante porque, bueno, nosotros en verdad en toda esta charla ignoramos mucho de lo que se dice en entrevistas al director y escritor, pero me parece interesante porque él mismo cuando le piden que describa, bueno, de qué trata esta película y él no quiere responder y creo que nosotros es una tarea que tampoco quisimos seguir de decir, bueno, de qué trata, porque es tan amplio, pero después de bastante insistencia, él dice, bueno, trata de la familia. Y de la familia y de que de la familia, ¿no viste que todas las familias son así y son extrañas? Y obviamente uno no quiere asumir sobre la vida ajena, pero es esto, me parece interesante que yo creo que se traten estos temas y esta mirada final de Claudia a la pantalla como aliviada, porque yo creo que eso es una sonrisa, tipo, con lágrimas incluso, pero es esta sensación de, bueno, finalmente alguien sabe, y nos están mirando a nosotros como espectadores. Entonces es como eso de, ella nunca lo dice, pero ahora alguien lo sabe y eso también la libera. Sí, y si me permitís también, viste que el cuadro es un cuadro, es un encuadre. Y a su vez, cuando ella mira la cámara es un encuadre también. Nosotros somos el cuadro ahora. Y entonces nosotros somos también la cosa que pasa, que vemos que está pasando. ¿Qué querés decir vos, Manu? No, yo ya más nada. ¿Qué puedo agregar? ¿Algo que quieras preguntar? No, si pregunto más cosas nos vamos a ir a 2 horas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
Parte película 1 muy y parte interesante. 2. Bueno, Pero bueno, si no tienen más nada, bueno, fue un placer compartir este espacio tertuliano con ustedes, mis congéneres. congéneres. Gracias, Manu, por invitarnos a ser parte de este podcast. Pero ¿qué invitarnos si es suyo el podcast? Ah, pero No, el podcast es tuyo, la columna Columna semanal, gracias a la luz. es nuestra. sí, no sé si semanal, pero No, pero ahí, Quincenal quizás. quincenal. la costumbre. La columna de una vez cada tanto. Pero bueno, los esperamos en un nuevo episodio de Gracias a la luz. Hasta pronto. Nos vemos.